Eso significa que tenemos que tener una comisión de misiones, tenemos que tener un equipo de evangelización, tenemos que ver la manera como salimos y anunciamos a Cristo, cómo llegamos a los hogares, cómo presentamos la opción, ¿verdad?, de una parroquia misionera, de puertas abiertas, una iglesia evangelizadora. Esto implicará también, ¿verdad?, la conformación de pequeñas comunidades. Eso sería lo ideal, tener pequeñas comunidades, ¿verdad?, donde la gente va creciendo. Algo que hay que entender de cara al tema del reino es que tenemos dos instancias: las instancias de las pastorales, de los grupos y los movimientos, que son instancias, sobre todo las pastorales, son instancias de servicio, ¿verdad? Por ejemplo, liturgia. Entonces es una instancia en la cual nosotros servimos, pero la pequeña comunidad es la instancia en que nosotros crecemos, ¿verdad? Porque lo ideal es pequeñas comunidades donde la gente se reúne por vecindad cada 8 días, ahí oran, ahí reciben la formación, ¿verdad? Y ahí de alguna manera comparten la palabra, se edifican mutuamente y van creciendo, ¿verdad? Entonces en la comunidad es para ir a crecer, pero a la vez estamos en una pastoral, por ejemplo liturgia, y ahí vamos a servir. También se crece, pero se crece en el ámbito litúrgico, ¿verdad? Pero a nivel general en eso. Es decir, eso es lo que se pretenderá, ¿verdad? Ya se verá conforme va pasando, se va implementando, se va operacionalizando el proyecto pastoral, pues realmente cómo es que tenemos que ir trabajando en las parroquias. Eso implicará, por ejemplo, para nuestra parroquia un cambio, que eso se supone que tenemos que tener un equipo de misioneros que salimos a las casas, que vamos a las casas, que establecemos pequeñas comunidades en las casas, ¿verdad?, donde, como digo, se van reuniendo y hasta hacer, porque esa es la idea, que la parroquia sea una comunión de comunidades. Se dice también comunidad de comunidades, pero se puede decir una comunión de pequeñas comunidades parroquiales, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Y promover los objetivos de evangelización. No debemos, por supuesto, que la gente esté evangelizada, pero todo eso tiene relación al tema, porque todo eso es para celebrar el reino de Dios, establecer el reino de Dios. Así que, bienvenidos todos, vamos a hacer nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juntos, la oración por el siglo. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos. El Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir en el misterio del Evangelio del Cristo, que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción conozca tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos, siguiendo y anunciando el Evangelio. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a este punto. Estamos en el tema del reino de Dios. El reino de Dios que se hace presente a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es presencia del reino, es manifestación del reino. Todos sus signos, sus milagros son evidencia de que el reino está presente, el reino de Dios que se va estableciendo en el mundo, venciendo, disipando el reino del mal. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos las parábolas del reino, y ya lo dijimos, está en el Evangelio de Mateo. Ahí están todas concentradas, ¿verdad? Ya lo vimos en el discurso parabólico. Creo que la última vez vimos de alguna manera ciertas características del reino. Por la del sembrador vimos que el reino es para todos, es abierto como la semilla, como la palabra. La semilla del reino la tenemos que sembrar en todos los corazones, aun en aquellos que de repente dicen, esta persona de repente no sabe, quizá, no importa. El sembrador en todos los terrenos esparce la semilla. Ya, después vendrá la respuesta, pero de parte de Dios, la semilla, la palabra es para todos. Luego, como dice, la semilla crece hasta la maduración, hasta dar fruto, es todo un proceso, y a veces, como dice el evangelista, sin que el hombre sepa cómo,
la semilla va creciendo, el reino de Dios va creciendo, porque el protagonista es Dios. Empieza con signos pequeños, como la semilla de mostaza. Todo el reino empieza con signos pequeños. A veces un saludo, una bendición, una pequeña oración, pequeños gestos de amor, de caridad. Ahí empieza el reino. Hasta en una sonrisa podemos sembrar el reino de Dios. Seguimos. El reino se identifica con el poder de Dios, ¿verdad? Presente en la palabra del Evangelio. ¿Por qué? Porque ese poder de Dios que va realizando, se va estableciendo en el mundo, va realizando el reinado de Dios, el establecimiento de Dios. Muy bien, se trata de una fuerza divina. Una fuerza divina, aquí dice que se impone. No, yo diría más bien, la palabra correcta es que se realiza. Que se realiza por sí misma. Es como aquella semilla que por sí misma va creciendo. Primero la semilla, luego el tallito, el brote, el tallito, ¿verdad? Las hojas, los frutos, finalmente las espigas. Entonces, en sí es algo que se realiza. El reino de Dios tiene una potencialidad, es decir, una fuerza que por sí misma se puede dar. Como digo, yo quitaría la palabra impone, porque no se puede imponer por un sentido. El reino de Dios siempre es una proposición. Las personas pueden abrirse al reino o cerrarse al reino, ¿verdad? Nosotros no podemos imponer una verdad, no podemos imponer. Usted no puede imponerle a sus hijos que vengan a misa. Se los puede proponer, puede indicar, puede catequizar, puede formar, pero imponer no se puede, ¿verdad? Entonces, por eso brota de la tierra y se difunde de un modo extraordinario, se expande, es misteriosa, ¿verdad? Porque realmente no sabemos, no podemos medir, así como una semilla, no podemos todos los días andar escarbando la tierra para ver cómo la semilla va germinando. Simplemente es una fuerza misteriosa y Dios lo lleva adelante por la fuerza del Espíritu Santo. Y la idea es llevar con salvación. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Aquí viene algo importante. Jesús envía a la iglesia a construir su reino. Jesús establece el reino. Es lo que decíamos ya, pero todavía no. Ya en la vida presente, en el mundo presente, en la realidad presente, pero todavía no en plenitud. Cuando el Señor, después del misterio pascual, que vamos a celebrar en unos días, antes de ascender, el Señor comunica a los discípulos la misión, la tarea de construir el reino de Dios. Dice, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios para curar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios. Este texto es sumamente interesante. Estamos en el Mateo 10, que es el discurso misionero. Sí, esta es letra más grande. Es interesante esto. Quizás, no sé si se han dado cuenta, pero es que a veces los textos hay que leerlos por partes y a veces hay que hacer una lectura de corrido, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder comprender ciertas cosas. El discurso misionero. Dice Jesús, capítulo 10 de Mateo, versículo 1. Jesús pues los llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar los demonios y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Bien. Versículo 5. Estos son los 12 que Jesús envió con las instrucciones siguientes. Y empiezan todas las instrucciones. Estos son los 12 que Jesús envió. Y empieza la formación misionera. Muy bien. Todo el capítulo 10. Bueno, ¿cómo termina el capítulo 10? Bueno, termina con esta parte. Lo mismo el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, por el hecho de ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. Y termina la instrucción, termina la formación misionera. Entonces, ¿qué es lo que esperamos después de la formación? Un vaso de agua. No. Que los envíe. Ya los formó, dice en el versículo 5. Es decir, ¿verdad? Es que es interesante. Estos son los 12 que Jesús envió con las siguientes instrucciones. Muy bien. Termina la formación
Dice, ahora los va a enviar. Y sucede que no. Capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de instruir a los 12 apóstoles, se fue de ahí a predicar. Y no los iba a enviar. Ese es el lógico. Los preparó, los llamó, los formó y los debería de enviar. Cuando terminó Jesús de instruir a los 12, se fue de ahí. Y el que se va es Jesús a predicar y enseñar a otras ciudades. Es decir, que realmente Jesús en este momento, interesante, no los envía, pero están formados. El que va es Jesús y ahí van con él, pero él no va, no los envía solitos. ¿Por qué? Porque todavía no es el momento. Si ya los instruyó, hay que esperar hasta el capítulo 28. Entonces, capítulo 28, versículo 18. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y la tierra, es decir, un poder absoluto y total. Por eso, vayan. Ahorita sí, ahora sí, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, el Señor llama, envía. ¿Cuál es nuestro trabajo? Que todos hacer discípulos de Cristo. Nuestro trabajo misionero es que la gente sea discípula de Jesús. Pero ya están bautizados. Sí, ya están bautizados. La pregunta es, ¿ya son discípulos de Jesús? ¿O realmente solo son bautizados, pero no siguen a Jesús? Porque puede que sean bautizados, pero que falta que sean discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Eso es lo que tenemos que lograr. Pero ahorita que veo, aquí digo, ¿cómo? Ese es, por ejemplo, el reto en la catequesis. ¿Cómo logramos que los que reciben catequesis se conviertan en discípulos de Jesús? La meta no es la primera comunión y la confirmación. La meta es que sean discípulos alegres, convencidos de Jesús. Bueno, entonces dice, bautícenlos. Entonces hay que hacer los discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay una acción sacramental, por supuesto, pero es lo segundo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Entonces también hay una parte formativa. Entonces hay que evangelizar, hay una parte sacramental y una parte formativa. Fíjense que en realidad ese es el orden en que se deben hacer las cosas. No podemos dar catequesis si primero no son evangelizados. Si no hay evangelización, todo se queda en que me aprendí cosas de memoria y alguno va a decir, ¿sabe ni para qué sirve? Si no te recé en la vida y ya, y terminó y ya no le vemos otra vez. Entonces, para que realmente los procesos, ¿verdad?, catequéticos, sacramentales, tengan fruto, primero hay que evangelizar. Después de evangelizar, ya el encuentro con Cristo en los sacramentos. Un encuentro vivo a través de retiros de evangelización, luego la acción sacramental, por la cual Dios nos salva, y finalmente, y luego viene todo esto que es la formación. Pero atención, lo importante no es la formación. Lo importante es la evangelización. Porque igual podemos formar y a la gente se le olvida, se le va, no sé qué, pero si no hay evangelización, no lograremos la conversión de las personas. Entonces, aquí, al final del Evangelio, el Señor envía. Y ahí ya toca a la iglesia sembrar, predicar y salvar el reino de Dios. Sigan Dios. Muy bien. Después los envía a comunicar su proyecto. Interesante porque este es el envío. En cada evangelio hay un envío. En el evangelio está al final en Mateo, en Marcos está al final en el capítulo 16, en Lucas ahí por el 24, en Juan 20, 21, 22. Este es hermoso. Como el Padre me ha enviado, como me ha enviado, así igualitico, los envío yo. Igual, así como el Padre me envió a mí aquí a salvarlos,
yo también los envío aquí a predicar la salvación, a procurar la salvación. Claro, Cristo es el único que salva. Nosotros solo colaboramos para que la gente se acerque a Cristo y pues pueda salvarse. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero es que la cita hay que ponerla completa, ¿verdad? Porque ahí hay una parte importantísima que falta. Les dijo: la paz sea con ustedes. Capítulo 20, versículo 21. Él les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. No podemos evangelizar si no es con la fuerza del Espíritu Santo, si no es con el poder del Espíritu Santo. Versículo 23, que habría que agregar: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán, les perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, quedan atados. Este es el verdadero fundamento del sacramento de la reconciliación, porque es un poder delegado, ¿verdad? Entonces, como dice, recién, solo por el poder del Espíritu Santo los pecados quedan perdonados. Es que vino Jesús a salvarnos de nuestros pecados y a perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Pues que la gente se acerque a Jesús para ser perdonada, ser salvada de sus pecados. Claro, está la acción sacramental de la confesión, pero no solo, ¿verdad? Ese es un punto fundamental de nosotros. A través del querigma, del anuncio de la buena nueva de Jesucristo, del retiro de evangelización, la gente puede acercarse a Dios e incluso puede reconocer de mejor manera sus pecados. Muy bien. La Iglesia, entonces, la Iglesia tiene la misión de continuar la obra de Jesús. En ese sentido, no tenemos que inventar nada, ¿verdad? La Iglesia es continuadora de la misión de Jesús, que es establecer en el mundo el reino de Dios. Antes de pasar a este punto, aunque de alguna manera va a estar acá, es que, a ver, espero darme a entender, me cuesta cuando no tengo un pizarrón en la mano. Hay parroquias o instituciones que tienen un organigrama. Ponen arzobispo, obispos auxiliares, vicarios episcopales y ponen todas las otras instancias, ¿verdad? Colegio de consultores, senado presbiteral, colegio de decanos, tal. De ahí viene cargo, vicario, sectores, pastorales, grupos y movimientos, comunidades. Pero ese esquema de organigrama en el fondo responde a un modelo eclesiológico, es decir, responde a una manera como nosotros pensamos la iglesia. Entonces, si usted me dice, ¿y a usted le gusta ese tipo de organigramas? La verdad es que no. La verdad es que no, porque creo yo que la iglesia no es así. La iglesia debe ser, si usted me dice, ¿qué le gustaría? Más o menos así. Me gustaría un círculo en el cual el centro es Jesús y el reino. Ahí está. O sea, no partimos de la jerarquía, no. Jesús y el reino es el centro. Para mí un organigrama mejor es Jesús y el reino, como un primer círculo. Porque si Jesús no es el centro de la vida parroquial, estamos mal. Y con Cristo el reino. ¿Por qué es importante? Primero, la centralidad de Jesús porque Él es el Señor. La centralidad del reino porque todos somos servidores del reino. Que si yo soy de liturgia, que si yo soy de monaguillos, que si yo soy de familiar, que si yo soy de social. Eso es importante. ¿No somos todos servidores del reino? Tú en un lado, yo en otro, tú aquí, pero somos todos servidores del reino. ¿Verdad? Entonces, en el fondo, todos construimos el reino de Dios y todos somos igual de importantes y todos somos muy valiosos, pero el centro es Cristo y el reino. Cuando no hay esa centralidad, entonces aparece, por ejemplo, nuestra parroquia. Nuestras parroquias, en realidad, si usted me pregunta, ¿cómo miran desde fuera a la parroquia Santo Hermano Pedro? La miran como 5 mini parroquias, pero que no tienen
unidad. No es que no haya, sí hay algo, pero hace falta todavía construirla más. Unidad parroquial, somos una única parroquia, una única parroquia. Eso es lo importante. Entonces, el punto es que cuando no tenemos la centralidad de Cristo y el reino, entonces mi sector o mi capilla, ¿verdad? Podría darse hasta, no estoy diciendo que eso pase aquí, quizá no, hasta en competencia con otros. Quizá aquí no pasa eso de competencia, ¿verdad? Pero quizá un poco aislado de los otros. Entonces, en realidad no estamos centrados en Cristo. O voy a decir algo, no estoy hablando de la parroquia, estoy hablando de, bueno, casi todas. Si usted me dice qué es lo más difícil de armonizar en una parroquia, los coros. Los coros, porque a veces, primero porque cuesta integrarlos. Segundo, porque cada uno tiene su estilo. Yo recuerdo, viene a mi memoria una parroquia. El coro de la mañana eran señoras. Y las señoras cantaban un poco de todo. Un poco de todo. El del mediodía, el coro del mediodía, era tipo carismático. Entonces era así con más guitarras y así, algo especie de batería y así, un poco más alegre. Y el coro de la noche cantaban de Cairoli. Casi todo era Cairoli y no pasaban de Cairoli. Entonces, armonizar tres estilos, donde unos les gusta más alegre, otros son solo Cairoli y las otras más varias. Uy, realmente es difícil. Y entonces, cuando no está Jesús y el reino al centro, pasa, digo los coros, ¿verdad? Porque a veces hay como competencia en los coros. Dicen, es que nosotros, nuestro coro es más afinado. Pero nuestro coro es más grande. Pero nosotros somos los preferidos del párroco. Pero nosotros nos ponen a cantar la Navidad. Pero nosotros nos ponen para la fiesta patronal. Entonces, díselo, cuando empiezan esas rivalidades y esas competencias, ¿por qué es? Porque en el centro está mi coro, mi pastoral, mi grupo, mi movimiento. Ese es el centro. Entonces todo gira en torno a mi grupo o mi pastoral. O sea que no es Jesús el centro. Entonces ahí es necesaria una conversión pastoral. Porque Jesús debe ser el centro. ¿Verdad? Jesús y el reino. Entonces es importante tener eso. Entonces, en torno a Jesús y el reino, bueno, entonces en torno a Jesús, ahí vienen los sacerdotes, ahí vienen los consejos pastoral, en caso de esta parroquia, los consejos locales, el consejo económico, personal administrativo. Después viene, en torno a Jesús ya vienen las pastorales, los grupos, los movimientos. Pero es como un sol que se va irradiando, ¿verdad? Pero el punto aquí es la centralidad de Cristo. Entonces, cuando el Cristo y el reino son el centro, trabajamos en comunión y trabajamos en conjunto. Cuando eso no se da, entonces se dan ciertas divisiones, ¿verdad? Me viene aquí dos ejemplos, dos experiencias. En una me llamaba la atención, ¿verdad? Porque en esa experiencia estaban aparte los monitores y aparte los lectores. Sí, pero ¿cómo es posible? Debería ser uno solo. Uno solo. Y hoy me toca de lector y mañana me pasa el otro domingo, me toca de monitor, es lo mismo. No veo yo mayor diferencia. Claro, sí hay, pues, una es palabra humana, el monitor, y la otra es palabra de Dios. Claro, esencialmente sí, pero en el ministerio de servicio debe ser uno solo. Y recuerdo que en la parroquia los pusimos juntos en una kermés. Unos trajeron una cosa y otros trajeron otra cosa. Muy bien, ¿y qué pasó? Estos vendieron lo suyo y los otros vendieron lo suyo. Estos tenían su caja y los otros tenían su caja. Terminaron la kermés y reportaron a la parroquia. Miren, esto vendimos. Muy bien, qué bueno, gracias. Consentí los otros. Y nosotros. O sea que hicieron dos cajas, hicieron dos ventas. Estaban, como dice el dicho, juntos. Pero no revueltos. Entonces se les llamó la atención de que tenían que aprender a trabajar unidos. Y a la siguiente ya lo hicieron mejor. Quizá un poquito así, no tan de buenas, pero ya trabajaron, no sé cómo van.
En otra parroquia recuerdo que había dos grupos. Uno era la hermandad de la Virgen de Guadalupe, que estaba el grupo de oración de la Renovación Carismática. Y los dos grupos tan dispares, porque estos eran muy alegres y los otros eran Piedad Popular, pero ellos eran los encargados del monumento. Y entonces el punto es que los dos trabajaban en conjunto y los dos se ponían de acuerdo y los dos juntos lo hacían. Es que esa es la idea de trabajar en conjunto, ¿verdad? Porque a veces pasa en las parroquias que decimos, bueno, a ver, se van a hacer acá ustedes y ustedes. Bueno, entonces dividamos. Ustedes trabajan una cosa y nosotros otra. Eso no es trabajar en conjunto. Eso es igual trabajar divididos. ¿Por qué? Porque en lugar de trabajar todos unidos y ponernos de acuerdo, nos dividimos el trabajo. Entonces no es trabajo en conjunto, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo logramos eso? Cambiando, convirtiéndonos a Jesús y convirtiéndonos al reino. Y ahí es donde vemos que aún en la gente que está metida en la iglesia, no hay conversión. Porque si hubiera conversión, podemos trabajar con quien sea, que igual podemos, porque somos todos parroquia, pues somos todos iglesias, somos todos hermanos. No debería darse eso. Pero se da. En unos lados más, en otros lados menos. Entonces, la iglesia es germen y comienzo. Es decir, que la iglesia es el inicio, no es el final, solo es el inicio del reino, porque la iglesia es servidora del reino. El final no, al final, cuando llegue a su plenitud del reino en la escatología, la iglesia ya no tendrá razón de ser. Todo será el reino de Dios, porque la iglesia existe en función de instaurar el reino de Dios en este mundo, en este tiempo. Cuando pase este tiempo, cuando pase y vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, pues realmente la iglesia no tendrá razón. La iglesia es servidor y que pretende que venga el reino de Dios y se instaure la salvación de todo el género humano. Entonces estamos en función de la salvación de las personas. Eso está en la Gaudium et Spes 45. La iglesia ha nacido y existe con la finalidad de propagar el reino de Dios. Esto es interesante porque está en este decreto que es la Apostólica Apostolicatem, es el decreto sobre el apostolado de los laicos. Entonces, si los laicos, para desarrollar, sería una teología del laicado, o por dónde empezamos a descubrir nuestra misión, un documento es Apostólica Apostolicatem. También está la Lumen Jesu, tiene un gran sector, el Gaudium et Spes, y de ahí acá en la crisis de Isla. Pero un buen punto de partida es este documento. La iglesia constituye en sí lo que ya será al final de los tiempos. Por supuesto, todavía no lo es, pero trabaja para hacerlo. Es decir, tenemos que construir ese reino para que la iglesia llegue a su plenitud, a su realización. Nace para que el reino se propague y venga. Esa es nuestra misión, que se propague, extender el reino de Dios. Y luego que venga, pues lo decimos en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, así como dice, hay un canto en Adviento que dice, ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Creo que no es muy litúrgico, pero bueno. Pero la idea es que Jesús venga, es decir, te estamos esperando, ya queremos que vengas. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque la idea es que el Señor venga, que su reino venga. ¿Verdad? Entonces, es un reino que va caminando hacia su plenitud y consecución futura. Muy bien. ¿Cómo la iglesia propaga y hace crecer el reino? Difundiendo los valores evangélicos, los que nacen del evangelio, que son expresión del reino. Muy bien. Aquí, perdón, ahí hay un pequeño, pero ese no es problema no es nuestro problema, dice redemptoris, dice redemptoris missi, redemption,
Aquí está. René, To, aquí va una T, y aquí es R. Algo cuando hicieron esto. Redentoris Mission. Entonces, quiero esa parte la encuentran ustedes aquí un poquito más detallada. Creo yo que es importante decirlo, ¿verdad? Decir esto de los valores del reino. Esto es para decir los valores del reino, que son expresión de ese reino y ayudan a acoger el designio de Dios. Cuando la iglesia se presente a Cristo en medio de las personas, predica el evangelio, promueve valores, lucha por un mundo más humano y más fraterno. Es decir, se lucha por la justicia, por la verdad, porque las personas tengan una vida digna, por los derechos humanos, los derechos de la mujer, la dignidad de la mujer, los derechos del niño, los derechos del trabajador, de los campesinos. Se denuncia la injusticia. Cuando se trabaja en todo este campo, se promueve el crecimiento del reino de Dios. Entonces, atención con esto. Hay otros hermanos nuestros que aún no perteneciendo a la iglesia son constructores de reino. O sea, toda persona que luche por la paz, por la justicia, por la reconciliación, por la dignidad de las personas, por un mundo más humano y fraterno, esa persona está construyendo el reino de Dios. Aunque de repente la persona dice, yo no tengo ninguna religión, ¿no? Pero siempre, es decir, porque esos son valores del reino. Por eso decimos que el reino de Dios es un reino de justicia, de amor y de paz. Y luego, de una manera más sencilla, si usted quiere más sencilla, ¿y cómo podemos construirlo nosotros? Sí, le construimos dentro de la iglesia, pero también le construimos en todo lo que hacemos. Entonces, aprovechando de aquí del doctor, si él en su trabajo lo hace con caridad, con amabilidad, con cariño hacia los pacientes, ¿qué está haciendo? Sembrando el reino de Dios. Con su trabajo, ¿sí? Con lo que hace todos los días, igual todos, ¿verdad? Hasta lo que hace usted, que es cocinar para su familia, si lo hace con amor y le sirve con amor, lo que hacemos en nuestro trabajo, si lo hacemos por amor a Dios, entonces tendremos por cierto que estamos construyendo el reino de Dios también. Entonces, sí es cierto, hay que evangelizar, hay que misionar, pero también desde el ámbito secular lo podemos hacer. ¿Verdad? Bueno, esa parte ya la está aquí en el folleto. Siguiente. La iglesia sacramento del reino. Al hablar de sacramento, por favor, esto, cuando es sacramento es un término análogo, ¿verdad? No es que la iglesia sea el octavo sacramento, no. Cuando hablamos de sacramento, todo sacramento tiene una parte visible y una parte invisible. Al hablar de sacramento, dice muy bien el folleto, es signo. Es signo. Entonces, la iglesia es signo de algo más profundo, de algo mucho más grande, de algo más espiritual. Por ejemplo, no sé qué trajeron hoy aquí para compartir. Bueno, lo que esté ahí. Ah, qué alegre. Bueno, se trajo algo para. Ah, sí. Esa es famosa. Entonces, el hecho visible del compartir, por ejemplo, tenemos la catequesis y luego, pues aquí se comparte algo, un panito, un café, lo que sea. Eso es lo que se ve. Pero, ¿qué es lo que está debajo? ¿Qué es lo más profundo? El compartir, la fraternidad, la alegría. Es que no es solo comer, no, es que comer, mire, démelo y me lo llevo a mi casa. Ese no es el sentido, pues. El sentido es que a través de un gesto sencillo compartimos, platicamos. Eso es lo que está debajo. Eso es la finalidad fundamental, ¿verdad? No es solo que ya tenemos algo, sino es que queremos fraternizar, ¿verdad? Entonces la iglesia existe para ser presente en la historia, en el caminar, ¿verdad? El reino. La iglesia no es el reino, no, pero es servidora del reino.
La iglesia es como lo visible, pero el reino es más invisible. Por ejemplo, cuando los esposos se perdonan, se aman, se comprenden, se escuchan, eso está debajo. Eso es signo del reino. Uno solo dice, bueno, ahora vamos a renovar los votos matrimoniales, sí, pero detrás de eso hay toda una historia, todo un camino, toda una lucha con diversos sabores. Algunos muy dulces, otros ácidos y otros como gelatina sin sabor, ¿verdad? Bueno, y ahí vamos. Entonces, cuando vive y anuncia los valores del reino, la iglesia construye, edifica ese reino. Entonces la iglesia en sí es signo de algo más profundo. 8. ¿Cómo se hace servidora del reino? La iglesia, a través de su acción pastoral, y acción pastoral es todo lo que la iglesia hace. Esto que hacemos aquí, formación, es acción pastoral. Cantar es una acción pastoral. Dar catequesis es una acción pastoral. Servir el servicio a los ministros, todo lo que hacemos es acción pastoral. Todo, ¿verdad? Entonces, la idea es que a través de lo que hacemos, hace presente en la historia las palabras y gestos de Jesús. Ese es nuestro reto. Y es un gran reto. Cómo nuestras palabras son un eco de la palabra de Jesús y nuestras acciones son una prolongación de la acción de Jesús, de sus valores, su proyecto, que es el reino de Dios. Entonces está llamada a continuar esa misión. Para eso vienen estas acciones: el anunciar, liberar, sanar, celebrar. Entonces, de ahí vamos a caer a las dimensiones de la pastoral. Hacemos. Y si no, regresamos. Bueno, a ver, aquí vamos a hacer una aclaración, ¿verdad? Aquí pone estas dimensiones: la martiría, la diaconía, la liturgia y la coinonía. Pero me llama la atención la primera. ¿Por qué? Porque realmente la primera no es tanto la martiría, sino más bien el querigma. Eso está en la catequesis, no me acuerdo cuál, si ustedes la vieron, una de las anteriores, pero cuando digo anterior, me refiero al libro anterior. En el libro anterior creo que estaba de las cuatro patas, así lo vieron, ¿verdad? Las 4 patas. Entonces, en esa catequesis de las 4, que decía como una silla, como una mesa, si está coja, una pata, entonces tenemos 4. La primera parte es el querigma, que es la parte del anuncio de la evangelización, ¿verdad? El anuncio de la buena nueva de Jesucristo, que lleva esperanza y salvación. Entonces esa es la primera, es la parte del querigma o anuncio. En el querigma va también incluida la catequesis, va incluida la formación, la diaconía o servicio, tiene todos los órganos de servicio: Cáritas, clínicas, pastoral social. Quizá una de las parroquias que tiene mejor organización en el decanato es la de San José, la comunidad. ¿Verdad? Yo creo que el que tiene la mejor pastoral social, debería decir del decanato. Pero es que también es un genio el que vive ahí, ¿verdad? Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando en la parroquia, ¿verdad? Aquí quizá no están, aquí no se necesita tanto. Cuando tienen eso, clínicas parroquiales, cuando tienen servicios de psicología, cuando se tiene entrega de víveres, pero no solo eso, ¿verdad? Porque si no se puede quedar solo en el asistencialismo. Entonces, cuando se tiene el servicio, por ejemplo, de guardería, cursos, ¿verdad? Porque a veces hay cursos de repostería, de bisutería, de belleza, ¿verdad? Bueno, la liturgia, que es justamente la parte celebrativa, ¿verdad? De la liturgia, de la fe que se celebra. Y finalmente, la coinonía, es decir, la comunión. Entonces, vemos que hay que anunciar a Cristo, eso que se anuncia, esa fe que se suscita por el anuncio, es una fe que se celebra en la liturgia, es una fe que se proyecta en la caridad o el servicio, en la diaconía, pero todas las dimensiones
están envueltas por esta vida, la coinonía, es decir, la comunión, ¿verdad? Entonces, ¿qué se trata? ¿Qué es lo que queremos lograr ahora? A ver, que toda instancia pastoral tiene que tener las 4 dimensiones. ¿Cuál es el peligro? Por ejemplo, liturgia. Como somos liturgia, nos dedicamos solo a la liturgia. No, porque entonces estamos fraccionando una dimensión. Entonces, por ejemplo, los lectores, todos los que son equipo editorial, de monaguillos, lectores, coros, todos tienen la obligación de evangelizar, sí, porque esa es una obligación de todo bautizado. Entonces hay que. Luego, por supuesto, claro, tienen un servicio litúrgico, pero también debe haber una proyección en la calidad. No se puede quedar uno solo con qué paso a leer y ya cumplí. ¿Cómo que cumplió? ¿Y las otras dimensiones? Entonces, todas las dimensiones deben estar presentes ahí. Por ejemplo, pastoral juvenil. Entonces, los jóvenes deben misionar a otros jóvenes, atraer a otros jóvenes. Ahí está la parte del querido. Luego, por supuesto, de los temas que dan, deben ser adaptados a la realidad juvenil. Muy bien. Luego, pues, se puede hacer una misa propiamente para los jóvenes, con una homilía adaptada para ellos, que tiene la parte celebrativa. Luego los pueden hacer un voluntariado en un ancianato o un orfanato. Muy bien, y luego tratar de vivir la comunión, o sea, con otros jóvenes o con otras parroquias, o en el decanato, o en la vicaría, o con los que somos adultos, ¿verdad? Y así. Entonces, lo importante es que las 4 dimensiones se den de modo equilibrado, ¿eh? Por eso la idea de la mesa o de la silla y las 4 patas. Y por eso en este proceso que vamos a tener, ya vamos aterrizando este sábado, se dijo que en las 4 patas, en las parroquias, a veces está más fuerte esto. Todo el mundo quiere estar en liturgia, pero a veces muy pocos en la cuestión del servicio. O hay parroquias con grandes procesos evangelizadores, pero volvemos a lo mismo, la pastoral social está débil. Entonces lo que constatamos es que, vamos a ver, en las parroquias, esta parte está fuerte, esta más o menos, pero esta está bastante débil. No hay proyección social, no hay, se falta más. Sí, pero es que está tal grupo que da vives. Es que la calidad no es solo de mi grupo. Eso tenemos que hacerlo todos y tendríamos que tener una pastoral social organizada y bien estructurada a nivel parroquial. Que no solo dar vives. Eso es parte de él, pero no puede ser. ¿Verdad? En los movimientos pasa que la parte del querigma está muy fuerte. Todos los movimientos se evangelizan. Esos andan de arriba para abajo y todos se evangelizan. Pero en la dimensión social, están peor que las parroquias. Las parroquias están mal, ellos están peor. Entonces, por eso es que dentro de los temas de la asamblea diocesana, un tema es la dimensión social de la pastoral. Claro, están las otras dimensiones, pero es que esta es la que estamos más débil, y es cómo fortalecemos la dimensión social. Ahora, ¿verdad? Desde el año pasado ya se conformó el equipo de pastoral social diocesana. Entonces, pues ahí va, con mucha iniciativa y con mucho empuje. A ver qué tal. Bueno, sigamos. La martiría o la dimensión profética. La iglesia sigue el ritmo cuando anuncia y da testimonio de Jesús, provocando que todos se encuentren, porque esto es lo que tenemos que hacer. Aquí dice provocar. Bueno, se puede decir como promover también. Promover que se encuentren con Jesús. Y para eso es importante la promoción de retiros de evangelización. Propiciamos el encuentro. Pero claro, el retiro, importante, el retiro lo hace cada persona. Puede venir el predicador pontificio, pero si la persona no abre su corazón, el retiro no va a lograr efecto. Entonces, siempre eso, por favor, tomen en cuenta. En los retiros, el menos importante es el predicador. Porque realmente tú vas a hacer retiro.
Tú, yo, nosotros vamos a hacer, yo voy a hacer el retiro. Yo me voy a escuchar, ¿verdad? Yo voy a trabajar en mí mismo en el retiro. El retiro lo hago yo. El predicador me va a dar unas pautas, unas líneas para que yo las trabaje, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes saben cómo son los retiros nuestros, ¿verdad? Que tenemos canónicamente la obligación de hacer un retiro al año, ¿verdad? Pero normalmente el predicador, normalmente son 5 días de retiro, y el predicador no cree que predica mucho, ¿verdad? ¿Cuánto duran las charlas? Ahí sí que depende, ¿verdad? Hay unos que puede durar media hora y ya, puede ser menos. ¿Por qué? Porque lo importante no es la charla, sino que escucharlo. Entonces al final me dan unos insumos, puede ser una hoja, unas preguntas, unos textos, y yo tengo que hacer el retiro. Normalmente yo me voy y yo trabajo en el retiro, yo lo trabajo. Entonces, el punto es que el que hace el retiro me pone a trabajar en el retiro, me pone a meditar, pero ese es un trabajo personal. Quizás los laicos no están acostumbrados a retiro de esa manera, donde la persona trabaja, donde la persona hace su retiro. Nosotros estamos habituados a eso, ¿verdad? Quizás porque ya si estamos sentados mucho tiempo nos desesperamos, ¿verdad? No estamos tan acostumbrados a estar sentados, más bien de este lado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nos ponen a trabajar. En fin, entonces normalmente son casi que 3 charlas al día: 12 en la mañana, 1 en la tarde, y de ahí que la misa, las laudes, adoración eucarística, todos los días, ¿verdad? Pero cada uno va haciendo su retiro. Pero la idea es esto, ¿no? Convocar el encuentro. Pero el encuentro depende de nosotros, ¿verdad? Encontrarnos con Cristo. Anunciar y dar testimonio es una de las tareas fundamentales de la iglesia. Anunciar el amor de Dios, anunciar la alegría, anunciar el perdón, anunciar la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer, anunciar, porque mucha gente no conoce la verdad de Dios. Y sigamos. También es tarea de la iglesia que tiene esta dimensión profética, ¿verdad? De denunciar lo que es contrario al proyecto de Dios y daña la dignidad del ser humano. Denunciar el pecado que deshumaniza, la topa. Eso no es necesario entrar en tanto, ¿verdad? Y luego, finalmente, testigos del reino de Dios en el mundo. Esto sirve como para empalmar con el tema siguiente. Entonces, somos testigos. Eso es lo que hoy el Evangelio nos habla del testimonio, ¿verdad? De Juan, que daba testimonio de la verdad, las obras dan testimonio de mí, el Padre también da testimonio, la Escritura, testimonio, Moisés también da testimonio, y nosotros, aunque somos el más pequeño de los que damos testimonio. Entonces, el punto es este, ¿verdad? En el mundo, por favor, queridos laicos, el campo de ustedes es el mundo. ¿Qué haríamos si usted pasara los 7 días de la semana metido en la iglesia? Se vuelve monja. Oiga. No, yo. Queda permiso. Entonces el punto, imagínese un laico que vive aquí, que esté metido aquí en la iglesia, siempre. Ay, no sé si le tenemos paciencia. Pero no, es decir, el campo es el mundo. Si todos los laicos se meten en la iglesia, ¿con qué se queda el mundo? Sin testigos, sin cristianos, sin creyentes. No solo el mundo está patas arriba, pero si los cristianos no estuvieran, estaría el mundo peor. Y el Señor dice, verá que ustedes son sal de la tierra, luz del mundo. ¿Verdad? Sal de la tierra, luz del mundo. No dice, ustedes son sal de salero, luz de la iglesia, luz de sacristía, o bombillo de sacristía. No, entonces ese es el campo, ¿verdad? Allá afuera es donde se necesita que el testimonio de ustedes de amor, de servicio, de caridad, haga presente a Cristo, ¿verdad? Dice la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la iglesia:
A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando asuntos temporales. ¿Qué son asuntos temporales? Los del tiempo. La familia, la educación, la cultura, la política, la economía. Si usted me dice, mire, fíjese que, por ejemplo, ¿verdad?, van a haber elecciones de la asociación de vecinos. ¿Será que me meto? ¿Y cómo no? Le doy la bendición. Métase. Ah, pero eso es mucho lío y tengo que quitar a la eso ya saben lo que es así. Pero debe decir, si no estamos, por ejemplo, en esto, las asociaciones de padres, mire, es que me pusieron en la asociación de papás del colegio de mis hijos. ¡Dele, vamos! ¡Claro que sí! O en la de vecinos, si no, entonces, ¿cómo vamos a estar representados nosotros? ¿O quién va a llevar una voz de aquí de la iglesia? ¿Verdad? Entonces, esos son campos de ustedes. Miren, recuerdo que en una parroquia me decía la señora, mire, fíjese que hay reunión del comité de seguridad. Perfecto. Mire, queremos que usted se haga presente. Yo estoy presente a través de ustedes. Entonces, ustedes los laicos representan a la parroquia. No es necesario que yo diga. Vayan ustedes en nombre mío. Y mire, fíjese que queremos, vamos a tener con la estación, con los agentes de la estación y los vecinos, y fíjese que a nosotros nos gustaría que usted nos diera algunas indicaciones sobre cómo cree usted que debería ser la seguridad en la colonia. Pero mire, yo no estudié, yo no soy experto en seguridad ciudadana. Yo no sé en mi campo, ¿qué le voy yo a decir de cómo se tiene que cuidar el residencial? No, yo estudié filosofía y teología, pero seguridad ciudadana no sé, yo no puedo llegar ahí a decirles esto hay que hacer o esto o otro. ¿Por qué? Porque no es mi campo, ni es mi deber, no es mi tarea, ni es mi función. Esas son tareas de los laicos. ¿Verdad? Es como que yo diga, yo quiero ser aquí el presidente de padres de familia del suizo americano. Pues mi padre es usted, ni me pinta ni nada, me van a sacar. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que hacer ahí. Claro, si invitan a dar una charla espiritual, si dicen, mire, venga a dar una prédica, claro, eso sí, pero todo lo otro a mí no me toca. No me toca, me toca a los laicos. Entonces, importante es eso, ¿verdad? Ordenándolos según Dios, es decir, cómo debemos servir en estos campos seculares, en estos campos civiles, es todo según el poder de Dios. Cada ocupación, trabajo, tareas y deberes del laico deben estar impregnados de ese impulso de ordenar el mundo según Dios. Entonces, en eso que hacemos en el mundo, todo es para servir a los demás, construyendo el reino de Dios. Aunque no hable usted de Dios, pero usted lo está haciendo presente a través de su testimonio, de su servicio. Bueno, todo tu seglar, ¿verdad? Como se decía antes. Tu seglar de cualquier condición y cultura siente que están llamando a construir un mundo y una sociedad más acorde al diseño de Dios y como el Evangelio, ¿verdad? Entonces, creo que el libro lo dice por ahí, creo que está. Seglar es la manera de designar al laico. Pero antes, estamos hablando de los 70s, 80s, siempre se decía los seglares. ¿Qué significa seglar? Seglar viene de aquel que está en el siglo. ¿Verdad? Siglo, que está en las cosas temporales. ¿Verdad? Por eso es que lo decimos por los siglos, per secula seculorum. Per secula seculorum es por los siglos de los siglos, per secula. Entonces decimos, el laico se dedica a tareas seculares, las tareas del siglo, del tiempo, de todo lo que es afuera. Entonces decimos lo secular, aquí es lo eclesial, allá afuera lo secular. ¿Verdad? Que puede ser alumbrado eléctrico, que un pozo, que seguridad, que cámaras, asociaciones de vecinos, que lo que sea. ¿Verdad? Lo que sea que se haga, entonces eso lo estamos viendo. La Christi Fidelis Laici, número 9. Muy bien, estamos a punto de terminar.
Bueno, actividades a nivel personal. ¿Sientes el llamado a construir el mundo y una sociedad más acorde a los designios de Dios y el Evangelio? La primera es, me siento llamado. Yo diría que tienes conciencia, diría que sería una pregunta anterior. Tengo conciencia de que mi función como laico es el mundo. Estás viviendo como ungido del Señor. Lee Lucas 4, 18, 21. ¿Qué es 4, 18, 21? Cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, toma el rollo de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los jóvenes, la libertad de los cautivos, a los ciegos la vista, libertad a los oprimidos y el año de la sencilla. Y como dice Jesús, este pasaje de la Escritura que acaba de oír se ha cumplido hoy, es el tiempo del cumplimiento. Entonces la pregunta es, ¿yo también me siento ungido? Lo somos por el bautismo, por la confirmación. Nosotros por la operación, pero ustedes por el bautismo confirmación han sido ungidos con el Santo Cristo. ¿Se ha cumplido o se está cumpliendo esta escritura? Siento que ese pasaje de Isaías se realiza en mi vida. Bien. Y luego, grupales, no va a dar tiempo, regresemos, creo que leer estos textos, así están ahí. Con la participación y creatividad del presente. Bueno, aquí, este sería un bonito ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo representar, cómo hacer una pequeña obra de teatro, ¿verdad? Para representar estos textos, ¿verdad? No debe ser forma literal, sino, como dice, aplicada a nuestro tiempo, ¿verdad? Aplicada a nuestro tiempo. Muy bien. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿dónde fue ustedes? ¿Dónde fue? ¿Aquí? Ya no me acuerdo. En realidad, yo no creo si fue aquí o allá en la parroquia. Cuando hicieron la pastorela, me dijeron: mire, es la pastorela, pero no es tan tradicional. Es una adaptada a nuestro tiempo. Ah, bueno, está bien. Pero ya no me acuerdo. Si fue aquí. En la sede. En la sede. Entonces me llamó la atención. ¿Por qué? Porque es la misma pastorela, pero según hoy, ¿verdad? Según hoy. Siempre están todos, están los magos de Oriente, están los María José, pero entonces me llama la atención eso, ¿verdad? Siguiente, solo para que ahí están los textos, por supuesto, no lo vamos a ver, estamos sobre el tiempo. Ahí le echan un vistazo a ustedes, sigamos. Ya para terminar. Ver una lista de valores evangélicos, de lo primero. Luego, ¿hay diferencias entre cómo hay entre iglesia y reino? Esa es una pregunta interesante que puede ser discutible, ¿verdad? Si hay diferencia o no. En el librito está la respuesta. Adelanto de una vez que si usted dice, ¿y dónde? Al final encuentra usted la respuesta. Al final, ahí está. No le voy a decir dónde, pero ahí está, porque sí lo leí, ¿verdad? Entonces, por ahí está. Muy bien. Siguiente, la imagen de la parábola del Señor y las dos siguientes. ¿Cómo se identifica el reino por el poder de Dios? ¿Verdad? Es como esa semilla que crece, que tiene una potencialidad, una fuerza, ¿verdad? Y hasta dar fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, o el senador, o la semilla que crece por sí sola. En una cuadrilla, ¿qué es una cuadrilla? Una cuadrilla es como si usted hace una cuadrícula, que viene de cuadro, pero al ser una cuadrilla también viene de cuatro, ¿verdad? Ser cuatro, y ahí dan las 4 dimensiones. Entonces, a través de cómo la iglesia, a través de la acción pastoralista, a través de las 4 dimensiones: el anuncio o querigma, la parte de la celebración o liturgia, la parte de la acción social, que podría ser esta de liberar a través de la diaconía, y finalmente la comunión, que tendría el objetivo de la comunión de sanar aquello que es divisiones y todo eso. Bueno, ahí estamos. Muy bien, y luego la oración. Ahí vamos a ver.
Ya estamos cansados, ya están los chuchitos a la vista. Bueno, para que no se nos enfríen las cosas. Bueno, así que una feliz noche y estamos siempre en comunicación. ¿Verdad? Síganos a través de las redes sociales. Dios les pague. Hasta pronto.